La distocia se define como la dificultad de parir que se evidencia a través de la prolongación de la fase de expulsión. Normalmente la fase de expulsión del feto puede durar de 30 minutos a 4 horas. Si este tiempo se excede, se puede hablar de una distocia, la cual puede llegar a requerir asistencia médica. Se produce una distocia cuando existen fallas en uno o más de los tres componentes principales del parto, que son las fuerzas expulsivas, la adecuación del canal del parto y el tamaño, y la posición fetal. Se establece que un parto debe ser intervenido cuando se observa que la vaca ha iniciado el proceso de parto hace más de 6 horas, cuando han pasado más de 2 horas desde que inició la segunda etapa del parto y el progreso es lento o ausente, o cuando es posible observar el saco amniótico durante 2 horas y el parto no continúa. Las causas de distocia son de origen materno o fetal, usualmente clasificadas inmediatas e inmediatas. Las causas maternas tenemos algunas muy importantes como la estrechez pélvica que se puede dar por la falta de desarrollo del animal. También cuando son hembras de talla corta o de raza pequeña que han sido servidas por animales muy grandes o de razas que tienen una talla superior a la usual de la suya. También traumatismos óseos, aunque no es tan común, problemas metabólicos, falta de dilatación en el cérvix, una desnutrición, también una hipoplasia vaginal y vulvar. También puede darse por un doble cérvix, que es poco común, pero no imposible, y neoplasias en el canal de parto que alteran la fisiología de la madre o dificultan la salida del feto. En las causas fetales tenemos los problemas debido a la inadecuada estática fetal, es decir, que el animal no está adecuadamente posicionado para la salida a la hora del parto. También que hay fetos múltiples en especies que solo están predispuestas biológicamente a tener una cría. También una muerte fetal, una malformación congénita, agentes infecciosos que podrían causar una mortalidad fetal. La revisión de la historia clínica, así como la valoración de la hembra antes y durante la gestación, junto con la evaluación de los registros reproductivos, permite obtener información oportuna para tomar medidas que ayuden a prevenir la ocurrencia de una distocia mediata. Es de particular importancia hacer un examen clínico en el último tercio de gestación en las vacas o yeguas que se pueden ejecutar un examen transrectal, mientras que las especies de talla mediana se recomienda una palpación abdominal. En caso de presentarse distocia inmediata, en la que no se tiene información ni valoración clínica previa, debe establecerse rápidamente la condición de la madre y del feto y dentro del límite de la urgencia proceder a la anamnesis. Valorar las siguientes decisiones. ¿La gestación ha llegado a su término o es parto prematuro? ¿Se realizó algún tratamiento hormonal para inducir el parto? ¿Cuál ha sido el manejo que se le dio a la hembra durante la gestación? ¿Alguna parte del feto apareció por la vulva? ¿Se ha registrado la realización de una práctica previa para sacar el o los productos? ¿Ya hubo rupturas de membranas fetales? En caso de ser necesaria alguna intervención médica, lo ideal es que la hembra se encuentre en un lugar limpio, seco, cómodo, amplio, bien iluminado y donde se tenga acceso al agua potable. Para la determinación de la viabilidad del bienestar fetal, pueden utilizarse indicaciones como la frecuencia cardíaca, movimientos fetales, pero se aconseja supervisarlos constantemente. La frecuencia cardíaca fetal en el bovino clínicamente sano tiene variaciones a lo largo de la gestación, alcanzando un pico de 170 a 190 latidos por minuto a partir del día 60. Periodos cortos de taquicardia son comunes y se consideran normales, en especial si se relacionan con los movimientos fetales. Sin embargo, en caballos, una taquicardia persistente es un signo de alerta ya que suele estar relacionada con la anemia fetal o con infecciones que afectan el feto o a la placenta.
periodos de bradicardia en fetos equinos pueden atribuirse a la asfixia, mientras que en cabras están asociados con abortos en el último tercio de gestación. Con respecto a los movimientos fetales, se sabe que al final de la gestación el feto presenta periodos de actividad alternados con inactividad, lo cual es considerado normal. La comprobación de los reflejos del feto puede emplearse también para evaluar la viabilidad fetal. El reflejo podal o integral se mide al pellizcar el espacio interdigital en una mano o pata entre las pezuñas, con lo que el feto reacciona retirando el miembro. La evaluación del reflejo nasal consiste en palpar o ocluir las fosas nasales del producto que corresponde al movimiento de cabeza. Para el reflejo ocular se palpa la zona de los ojos y el feto responde parpadeando. Para probar el reflejo de deglución, el palpar la boca y la lengua, el feto reacciona con un movimiento de succión. El último reflejo es el anal. Si el producto viene en una presentación posterior, se introduce un dedo en el esfínter anal y el feto lo contrae. Otra manera de verificar es mediante la palpación del pulso del cordón umbilical, que se aprecia cuando el producto se encuentra en posición posterior, ya que es posible alcanzar el cordón umbilical para presionarlo suavemente y sentir el pulso de la arteria umbilical. Una vez evaluada la salud de la madre y del feto, se procede a diagnosticar de forma detallada la estática fetal. Completados estos exámenes y determinada la causa de la distocia, se decide que el procedimiento debe emplearse para la resolución de la misma. Estática fetal. La estática fetal se refiere a las distintas presentaciones, posiciones y actitudes que el feto adopta en el canal de parto. Una parte importante de la valoración clínica durante una distocia es la de determinar de forma detallada la estática fetal, ya que el posicionamiento normal del feto constituye de las principales causas de dificultad en el desarrollo del parto. Tenemos que tener en este caso tres factores principales, como la presentación, posición y la actitud. La presentación en este caso se refiere a la relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Cuando los ejes son paralelos entre sí, la presentación será longitudinal y si son perpendiculares, será transversal o vertical. En el caso de una presentación longitudinal, podrá ser anterior si la cabeza es la porción del feto que se encuentra más cercano al canal del parto, o en cambio será longitudinal posterior si es la cola fetal la que se encuentra próximo al canal de parto. En las presentaciones transversales o verticales se habla de ventral o dorsal respectivamente cuando el vientre o el dorso del feto está enfrente del canal de parto. En el caso de las posiciones, es la relación del eje espinal del feto o de su cabeza con los cuadrantes pélvicos de la madre, que conforman el canal del parto. Estos cuadrantes son el sacro, el pubis y el ilion derecho e izquierdo. Y por último, la actitud. La actitud hace relación del cuerpo del feto con su cabeza, cuello y extremidades. Describe la actitud. Habrá que observar que dichas partes corporales se pueden encontrar flexionadas o extendidas. En un parto normal se produce en las especies monotocas cuando el feto se encuentra en presentaciones longitudinales anteriores o posteriores, posición dorso-sacro y con la cabeza de miembros en actitud extendida. En las especies politocas puede suceder que los miembros se encuentren flexionados o que el feto se acomode inicialmente en el canal del parto en una posición girada con respecto al sacro, pero si la presentación es longitudinal, la cría puede rotar sobre su eje con las contracciones y en el proceso del parto no se complique. Ahora, en cuanto a las maniobras obstétricas, existen diferentes tipos de estas maniobras que pueden utilizarse para corregir una mala posición del feto y así lograr su extracción. Pero antes de ello, el médico debe valorar o determinar la causa de la distocia y valorar la condición de la madre y el feto para definir cuál es el procedimiento médico más adecuado. También tendrá que preparar el instrumental obstétrico. También
es importante que el área alrededor de la vulva esté limpia a fondo, y en el caso de llegar a necesitar tranquilización o analgesia superficial, se requiere de un anestésico por vía epidural. En casos extremos puede aplicarse agentes tocolíticos a fin de reducir las contracciones uterinas. Y entonces, de manera resumida, podría decirse que el médico debe cumplir con estos principios generales de obstetricia veterinaria, que incluiría la limpieza, lubricación y manipulación fetal cuidadosa. Ahora, ya yendo a estos procedimientos mismos, se incluiría la mutación o manipulación, que son procedimientos mediante los cuales el feto es colocado en una presentación, posición y actitud normal para facilitar su salida por el canal del parto. En estos procedimientos incluye tracción, la repulsión, rotación, la aversión y rectificación de la cabeza y extremidades. En el caso lo que es la tracción, esta se lleva a cabo jalando con mucho cuidado alguna parte o partes del feto para ayudar a corregir su posicionamiento en el canal del parto. En este caso puede llegar a emplearse lazos y cadenas. Ahora, en cuanto a la repulsión, esta consiste en empujar al feto hacia la cavidad abdominal para crear un espacio que permita corregir una mala estática fetal. Lo siguiente podría ser la rotación, que se basa en girar al feto sobre su eje longitudinal para colocarlo en una posición dorsosacra. También incluiríamos la rectificación de extremidades, que tiene como objetivo corregir estas actitudes anormales, debido a flexiones de los miembros, la cabeza o el cuello. La maniobra de extracción forzada consiste en sacar al producto por el canal pélvico de la madre utilizando una fuerza de tracción desde el exterior. Es importante señalar que la fuerza empleada debe moderarse para evitar causar daños traumáticos a la hembra y a la cría. En grandes especies nunca se debe usar una fuerza de tracción superior a la de 2 hombres. Operación cesárea. La técnica quirúrgica llamada cesárea se practica cuando no se ha podido extraer al feto mediante mutación o extracción forzada y se quiere que el producto viva. También se utiliza cuando se ha detectado casos de desproporción cefalopélvica u otras causas mediatas de distocia que pueden ser prevenidas con esta intervención. Como última maniobra tenemos lo que es la fetotomía. Esta técnica se realiza muy poco en las diferentes unidades de producción. Se lleva a cabo cuando la hembra tiene un gran valor, el feto ha muerto y puede extraerse empleando un número de mínimos cortes, resultando en un procedimiento menos traumático para la madre que una cirugía cesárea. La técnica consiste en la sección y extracción del feto en el menor número de segmentos posible. Requiere de anestesia epidural y es indispensable la lubricación del aparato reproductor. Antes de realizar los cortes se recomienda fijar en forma eficiente con cadenas y ganchos todas las partes del feto que sean accesibles. Existen diversos tipos de instrumentos que sirven para realizar las maniobras obstétricas, los cuales se clasifican de acuerdo con su función. Para la tracción se emplean lazos, cuerdas, cadenas y cabezales que pueden limpiarse y desinfectarse fácilmente. Los sitios para su colocación son cabeza, maxilar inferior, cuello y extremidades. También pueden utilizarse para ganchos para fijar una parte específica del feto. Existen numerosos tipos, agudos y romos, rígidos y articulados, con mango o sin él, y la apertura es variable. Una acción similar se logra con los forceps, que tienen como propósito fijar la cabeza u otras partes del feto. Para la repulsión se usan muletas obstétricas, metálicas o de plástico, que en grandes especies bovinos y equinos tienen una longitud de 75 centímetros a 1 metro, con una horquilla o copa en la parte distal. Los instrumentos de corte son empleados durante la fetotomía. Hay cuchillos de hoja recta o curva, que pueden ser fija u oculta, escapelos y espátulas con un mango en su extremo proximal, que se emplean para seccionar la pelvis, la cabeza y las costillas. Para desarticular extremidades y para separar la piel se usan fetotomos y la sierra de Lis, que es un hilo metálico cortante que se deslita dentro de los tubos conductores del fetotomo.